De autor anónimo. Alí Baba y los 40 ladrones. Extraído del cuento de las 1001 noches. Audiolibro. Recuerdo, oh rey afortunado, que en tiempos muy lejanos, en los días del pasado, ya ido, y en una ciudad entre las ciudades de Persia, vivían dos hermanos, uno se llamaba Casín y el otro Alí Baba. Exaltado sea aquel ante quien se borran todos los nombres, sobrenombres y renombres, el que ve las almas al desnudo y las conciencias en toda su profundidad, el Altísimo, el dueño de todos los destinos. Cuando el padre de Casín y de Alí Baba, que era un hombre del común, murió en la misericordia de su señor, los dos hermanos se repartieron equitativamente lo poco que les dejó en herencia, tardando poco en consumir tan mezquino caudal y encontrándose, de la noche a la mañana, con las caras largas y sin pan ni queso. He aquí lo que suele ocurrirles a los que viven descuidados en la edad temprana, olvidando los consejos de los sabios. El mayor, que era Casín, viéndose en trance de secarse dentro de su pellejo y morir de inanición, se puso a la búsqueda de una situación lucrativa, y como era avisado y astuto, no tardó en dar con una casamentera o entremetida, alejado sea el maligna, quien, le casó con una adolescente que tenía buena mesa y muy buena plata, en todo y por todo, un excelente partido. Alabado sea el retribuidor. De esta manera, además de una apetecible esposa, el joven tuvo una tienda bien abastecida en el centro del mercado. Tal era su destino, marcado en su frente desde su nacimiento, y así se cumplió. En cuanto al segundo, que era Alí Baba, como no era ambicioso, sino más bien modesto, capaz de contentarse con muy poco, se hizo leñador y llevó una vida de laboriosidad y pobreza, pero, a pesar de todo, supo vivir con tanta economía, gracias a las lecciones de la dura experiencia, que ahorró algún dinero, y lo empleó en comprar un asno, después otro y más tarde un tercero. Todos los días los llevaba al bosque y los cargaba con los troncos y la leña que antes traía él sobre sus espaldas. Habiendo llegado a ser propietario de 3 asnos, Alí Baba inspiraba tal confianza a las gentes de su oficio, todos pobres leñadores, que uno de ellos se consideró honrado ofreciéndole su hija en matrimonio. Los asnos de Alí Baba fueron inscritos en el contrato, ante el cadí y los testigos, como dote y ajuar de la joven, que, por otra parte, no aportaba a la casa de su esposo absolutamente nada, puesto que era muy pobre. Mas la pobreza y la riqueza no son eternas, pues solo Alá es, el eterno viviente. Alí Baba tuvo de su esposa 2 hijos, bellas como lunas, que glorificaban a su Creador. Él vivía modesta y honestamente, junto con toda su familia, del producto de la venta de la leña, y no pedía a su Creador más que aquella sencilla y feliz tranquilidad. Un día en que Alí Baba estaba en el bosque ocupado en abatir a hachazos un árbol, el destino decidió modificar el sino del leñador. Primero se oyó un ruido sordo que, aunque lejano, se aproximaba rápidamente como un galope acelerado y estruendoso. Alí Baba, hombre pacífico y que detestaba las aventuras y complicaciones, se asustó al encontrarse solo con sus 3 asnos en medio de aquella soledad. Su prudencia le aconsejó trepar sin tardanza a la copa de un grueso árbol que se elevaba en la cima de un pequeño montículo que dominaba todo el bosque, y así, oculto entre sus ramas, pudo observar qué era lo que producía aquel estruendo, y bien que lo hizo. Pues divisó una tropa de caballeros, armados hasta los dientes y que, al galope, avanzaba hacia donde él se encontraba. Al ver sus semblantes sombríos y sus barbas negras, que los hacían semejantes a cuervos de presa, no dudó que eran bandoleros, salteadores de caminos de la peor especie. Girando estuvieron al pie del montículo rocoso donde Alí Baba estaba escondido, a una señal de su gigantesco jefe echaron pie a tierra, desembridaron sus caballos y, colgando del cuello de cada uno de los animales un saco de forraje que llevaban sobre la grupa, los ataron a los árboles. Después cogieron las alforjas y las cargaron sobre sus propias espaldas, y tan pesadas eran aquellas, que los bandidos caminaban encorvados bajo su peso. En buen orden pasaron bajo Alí Baba, que así pudo fácilmente contarlos y ver que eran 40, ni uno más ni uno menos.
En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 852 noche, ella dijo: cargados de esta manera llegaron ante una gran roca que había al pie del montículo, y se pararon. El jefe, que era el que iba a la cabeza, dando un instante en el suelo su pesada alforja, se encaró con la roca, y con voz retumbante, dirigiéndose a alguien o algo que permanecía invisible a todas las miradas, exclamó: Sésamo, ábrete. Al momento la roca se entreabrió, y entonces el jefe se apartó un poco para dejar pasar a sus hombres, y cuando hubieron entrado todos, volvió a cargar su alforja sobre sus espaldas, entrando el último, y exclamando con voz autoritaria que no admitía réplica: Sésamo, ciérrate. La roca se empotró en su sitio como si el sortilegio del bandido nunca la hubiese movido por medio de la fórmula mágica. Al ver todas estas cosas, Alí Baba, maravillado, se dijo: con tal que no me descubran usando su ciencia de la brujería, me doy por contento, y se guardó mucho de hacer el menor movimiento, a pesar de la gran inquietud que sentía por el paradero de sus asnos, que continuaban abandonados en medio del bosque. Los 40 ladrones, después de una prolongada estancia en la cueva en la que Alí Baba los había visto entrar, dieron señal de su reaparición al oírse un ruido subterráneo, parecido a un terremoto lejano. La roca se abrió, dejando salir a los 40 hombres, con su jefe a la cabeza, y llevando las alforjas vacías en la mano. Cada uno de ellos se dirigió a su caballo, lo embridó, y, después de colocar las alforjas en la grupa, montaron sobre las sillas, pero antes de partir, el jefe se volvió hacia la entrada de la caverna y, en voz alta, pronunció la fórmula: Sésamo, ciérrate, y las dos mitades de la roca se juntaron sin dejar señal alguna de separación, y con sus semblantes sombríos y sus barbas negras marcharon por el M.S.M. o camino por el que habían venido. En cuanto a Alí Baba, la prudencia de que le había dotado a Alá hizo que permaneciese algún tiempo en su escondite, a pesar del deseo que sentía de ir a recuperar sus asnos, diciéndose: estos terribles bandoleros pueden haber olvidado alguna cosa en su cueva, volver de improviso sobre sus pasos y sorprenderme aquí. En tal supuesto, Alí Baba vería lo que le cuesta a un pobre diablo como el interponerse en el camino de poderosos señores. Habiendo reflexionado así, el leñador se contentó con seguir con la mirada a los terribles caballeros hasta que se perdieron de vista, dejando transcurrir un buen rato después que hubieron desaparecido, hasta que decidió bajar de su árbol con 1000 precauciones, mirando a derecha e izquierda a medida que bajaba de una rama a otra más baja, en tanto que el bosque se encontraba en completo silencio. Una vez en el suelo, avanzó hacia la roca en cuestión, reteniendo la respiración y de puntillas. Bien hubiese deseado entonces ir por sus asnos y tranquilizarse respecto a su paradero, pues eran toda su fortuna y el pan de sus hijos, pero una enorme curiosidad acerca de todo lo que había visto y oído desde lo alto del árbol le empujaba a acercarse a aquella roca, y, por otra parte, estaba escrito que había de ir irremediablemente al encuentro de aquella aventura. Llegado ante la roca, el leñador la inspeccionó de arriba abajo, y encontrándola lisa y sin ranura alguna por la que pudiese meter una aguja, se dijo: sin embargo, es por aquí por donde han entrado los 40 ladrones, y con mis propios ojos los he visto desaparecen en su interior. Quién sabe por qué motivo protegen esta caverna con talismanes de esa clase. Después pensó: por Alá, he hecho bien reteniendo la fórmula de apertura y cierre. Si ensayo un poco las palabras mágicas, podré ver si hacen el mismo efecto saliendo de mi boca. Olvidando sus antiguos temores, empujado por la fuerza del destino, Alí Baba, el leñador, se dirigió a la roca, y dijo: Sésamo, ábrete. Y aun cuando pudo ser que las palabras mágicas fuesen pronunciadas con voz insegura, la roca se separó y se abrió. Alí Baba, muy asustado, hubiese querido volver la espalda y poner pies en polvorosa, mas la fuerza de su destino le inmovilizó ante la abertura y le empujó a mirar. En lugar de ver el interior de una caverna tenebrosa, su asombro creció aún más al ver que ante él se abría una gran galería que conducía a una sala espaciosa y abovedada,
excavada en la misma roca y que recibía abundante luz por medio de aberturas practicadas en lo más alto. No habiendo visto nada que fuese aterrador, se decidió avanzar y penetrar en aquel sitio, pronunciando al mismo tiempo la fórmula propiciatoria, en el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Lo que le acabó de reanimar, por lo que, sin demasiados temores, se encaminó hacia la sala abovedada, y al llegar a ella notó que las dos mitades de la roca se unían sin ruido, cerrando la salida por completo, lo cual no dejó de inquietarle, pues a pesar de todo, la valentía y el coraje no eran su fuerte, más pensó que en cualquier caso podría hacer que, gracias a la fórmula mágica, todas las puertas se abriesen ante él, y con toda tranquilidad se dedicó a observar cuánto se ofrecía a su mirada. A lo largo de los muros vio pilas de ricas mercaderías, que llegaban hasta la bóveda, formadas por fardos de seda y brocado, sacos repletos de provisiones de boca, grandes cofres llenos hasta los bordes de monedas y lingotos de plata y otros llenos de dinares de oro. Como si todos aquellos cofres no fuesen suficientes para contener todas las riquezas allí acumuladas, el suelo estaba hasta tal punto cubierto de vasijas llenas de oro y joyas, que el pie no sabía dónde posarse, temeroso de estropear algún valioso objeto. El leñador, que en su vida había visto el brillo del oro, se maravilló de todo lo que veía. Al contemplar aquellos tesoros y riquezas, el menos valioso de ellas resultaría digno de adornar el palacio de un rey, pensó que debían de haber pasado siglos desde que esa gruta empezó a servir de depósito, al mismo tiempo que de refugio, a generaciones de bandidos, hijos de bandidos, descendientes de los bandoleros de Babilonia. Cuando Alí Baba se recuperó en parte de su asombro, se dijo, por Alá. Alí, he aquí que tu destino toma un aspecto rosado y te lleva, junto con tus asnos y haces de leña, en medio de un baño de oro que no se ha visto desde los tiempos del rey Solimán y de Iskandar, el de los cuernos. De repente aprendes fórmulas mágicas, te sirves de sus virtudes y te haces abrir puertas de piedra que dan acceso a cavernas fabulosas, oh leñador insigne. Es una gran merced del generoso que de esta manera te conviertas en dueño de riquezas acumuladas por generaciones de bandidos. Todo cuanto ha sucedido ha sido para que de ahora en adelante te pongas a cubierto, junta con tu familia, de necesidades y privaciones, haciendo que el oro del pillaje se use para un buen fin. Habiendo tranquilizado su conciencia con este razonamiento, Alí Baba, el pobre, cogió varios sacos de provisiones, los vació de su contenido y los llenó de dinares y otras monedas de oro, sin hacer caso alguno de la plata y otros objetos de menor precio, y cargándolos uno a uno sobre sus espaldas, los llevó hasta la entrada de la caverna y dejándolos en el suelo, se dirigió a la salida, y dijo, Sésamo, ábrete, y al instante se abrieron los dos batientes de la puerta de roca y Alí Baba corrió a buscar sus asnos y los llevó hasta la entrada de la cueva. Una vez que estuvieron ante ella, los cargó con los sacos, que tuvo buen cuidado de ocultar con haces de leña encima, y cuando acabó su trabajo pronunció la fórmula de cierre, y al momento las dos mitades de la roca se unieron. El leñador se colocó ante sus asnos cargados de oro y los animó a echar a andar con voz mesurada, sin atreverse a abrumarlos con las maldiciones e injurias que acostumbraba dirigirles de ordinario cuando retardaban el paso. Sin embargo, esta vez no les aplicó tales calificativos, y solo porque llevaban sobre sus lomos más oro del que había en las arcas del sultán. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discreta. Pero cuando llegó la 853 noche, ella dijo, y sin aguijonearlos tomó con ellos el camino de la ciudad, y al llegar ante su casa, como encontrase que las puertas estaban cerradas, se dijo, y si ensayase sobre ellas el poder de la fórmula mágica, y en voz alta exclamó, Sésamo, ábrete, al instante las puertas, se abrieron, y Alí Baba, sin anunciar su llegada, penetró con sus asnos en el pequeño corral de su casa, y volviéndose hacia la puerta, dijo, Sésamo, ciérrate, y la puerta, girando sin ruido sobre sí misma, se cerró.
Así se convenció Alí Baba de que era poseedor de un secreto incomparable y de que estaba dotado de un misterioso poder, cuya adquisición no le había costado más que un pequeño susto, debido más que nada a los semblantes amenazadoras de los 40 ladrones y al aspecto feroz de su jefe. Cuando la esposa de Alí Baba vio los asnos en el corral y a su esposo descargándolos, corrió hacia él batiendo palmas y exclamando, «Oh marido, ¿cómo abres las puertas que yo misma he atrancado? La protección de Alá para todos nosotros, ¿qué es lo que traes en este bendito día en esos sacos tan pesados que jamás he visto en nuestra casa?» Alí Baba, sin contestar a la primera pregunta, respondió, «Oh mujer. Estos sacos nos vienen de Alá, y debes ayudarme a llevarlos a casa en lugar de atormentarme con preguntas sobre puertas». La esposa del leñador, dominando su curiosidad, le ayudó a cargar los sacos sobre sus espaldas y a llevarlos, uno tras otro, al interior de la casa. Como ella los palpase y notase que contenían monedas, pensó que debían ser de cobre. Este descubrimiento, aunque incompleto e inferior a la realidad, sumió su ánimo en una gran inquietud, y terminó por creer que su esposo se debía haber asociado con ladrones o gentes parecidas, pues, si no, ¿cómo explicar la presencia de aquellos sacos llenos de monedas? Cuando todos los sacos estuvieron en el interior de la casa, la mujer no pudo contenerse más y abrió uno de estos, y al hundir sus manos en él y comprobar el contenido, exclamó, «¡Oh, qué desgracia! Estamos perdidos sin remedio, nosotros y nuestros hijos». Al oír los gritos y lamentaciones de su esposa, Alí Baba, indignado, exclamó, «Maldita, ¿por qué aúllas así? ¿Es que quieres atraer sobre nuestras cabezas el castigo de los ladrones?» Y ella dijo, «Oh hijo de mi tío. La desgracia ha entrado en esta casa junto con esos sacos de monedas, por mi vida, apresúrate a colocarlos sobre los lomos de los asnos y a llevártelos lejos de aquí, pues mi corazón no estará tranquilo mientras se hallen en nuestra casa». El marido respondió, «Alá confunda a las mujeres desprovistas de juicio. Bien veo, hija de mi tío, que piensas que estos sacos son robados. Tranquilízate, pues nos vienen del generoso, quien ha hecho que los encontrase en el bosque. Por otro lado, voy a contarte cómo ha sido el hallazgo, pero antes vaciaré los sacos y te enseñaré el contenido». Alí Baba cogió un saco y lo vació sobre la estera, y sonoras carcajadas de oro iluminaron con millones de reflejos la pobre habitación del leñador. Satisfecho al ver a su mujer espantada ante tal espectáculo, hundiendo sus manos en un montón de oro, le dijo, «Oh mujer, escúcheme ahora», y le contó su aventura desde el comienzo, hasta el fin sin omitir detalle. Mas no es de utilidad el repetirla aquí. Cuando la esposa hubo oído el relato del hallazgo, sintió que en su corazón, el espanto dejaba sitio a una gran alegría, por lo que henchida de satisfacción exclamó, «Oh día claro y luminoso, alabemos a Alá, que ha hecho entrar en nuestra casa los bienes mal adquiridas por esos 40 ladrones, salteadores de caminos, y que de este modo vuelve lícito lo que era ilícito. Él es el generoso donador», y al instante se levantó y comenzó a contar los dinares. Mas Alí Baba, riéndose, le dijo, «¿Qué haces? ¿Cómo puedes pensar en contar todo eso? Levántate enseguida y ven a ayudarme a cavar una fosa en nuestra cocina, a fin de que este tesoro quede oculto sin dejar rastro y pase inadvertido aún para el más avisado. Si así no lo hacemos, atraeremos sobre nosotros la curiosidad de nuestros vecinos y de los oficiales de policía». La mujer, que amaba el orden y que quería hacerse una idea exacta de la riqueza que había adquirido en aquel día bendito, respondió, «Ciertamente, no quiero retrasar el momento de contar este oro, ya que no puedo permitir que lo entierres sin antes haberlo pesado o medido. Te suplico, oh hijo de mi tío, que me des tiempo para ir a buscar una medida y lo mediré en tanto que tú cavas la fosa. Así podremos saber a conciencia lo que debemos considerar superfluo o necesario para nuestros hijos, como aun cuando al leñador aquella precaución le pareciese poco menos que inútil, no queriendo contrariar a su mujer en unos momentos tan dichosos, le dijo, «Sea, pero ve y vuelve rápidamente, y, sobre todo, guárdate mucho de divulgar nuestro secreto o decir la menor palabra».
La esposa de Alí Baba salió en busca de la medida en cuestión y pensó que lo más rápido sería ir a pedir una a la esposa de Casín, el hermano de su marido, cuya casa no estaba muy lejos. Entró, pues, en la casa de la esposa de Casín, la rica y fatua, aquella que nunca se dignaba invitar a comer a su casa al pobre Alí Baba ni a su mujer, porque no tenía fortuna ni amistades. Aquella misma que nunca había enviado la más pequeña golosina durante las fiestas o aniversarios a los hijos de Alí Baba, ni comprado para ellos un puñado de guisantes, como hacen las gentes muy ricas para regalar a los hijos de la gente muy pobre. Después de ceremoniosos saludos, le pidió una medida de madera por unos momentos. Cuando la esposa de Casín oyó la palabra medida se sorprendió mucho, ya que sabía que Alí Baba y su mujer eran muy pobres y ella no podía comprender a qué uso destinarían aquel utensilio, del que de ordinario no se sirven más que los propietarios de grandes provisiones de grano, en tanto que las demás se contentan con comprar su grano para el día o la semana en casa del abacero. En otra circunstancia, sin duda alguna se lo hubiese negado sin importarle el pretexto, mas esta vez sentía demasiado picada su curiosidad para dejar escapar la ocasión de satisfacerla, y por esto le dijo, que Alá aumente sus favores sobre vosotros, oh madre de Ahmad, ¿la medida la quieres grande o pequeña? La esposa del leñador respondió, la más grande que tengas, oh mi dueña. La esposa de Casín fue a buscar ella misma la medida en cuestión, no hay duda de que aquella mujer era descendiente de 20 truhanes, que Alá niegue sus favores a los de esta especie y confunda a todos sus descendientes, porque, queriendo saber a toda costa qué clase de grano era el que su parienta quería medir, se valió de una superchería. En efecto, corrió a coger la medida, y diestramente dio una capa de sebo al fondo y las paredes de ésta, después, volviendo al lado de su parienta, se excusó por haberla hecho esperar y se la entregó. La mujer de Alí Baba le dio las gracias y se apresuró a regresar a su casa. Una vez en ella, puso la medida sobre el montón de oro, y después de llenarla la vació un poco más lejos, repitiendo esta operación muchas veces y marcando cada una de ellas sobre el muro con un trozo de carbón, así tantas rayas como veces la llenaba y vaciaba. Alí Baba, por su parte, terminó su trabajo de cavar la fosa en la cocina y regresó junto a su esposa, quien le mostró jubilosamente las numerosas rayas de carbón, y le encomendó el trabajo de enterrar todo el oro mientras ella iba con toda diligencia a devolver la medida a la impaciente esposa de Casín. Mas la infeliz no sabía que un dinar de oro estaba pegado en el fondo de la medida, gracias a la artimaña de aquella pérfida. Devolvió, pues, la medida a su parienta, y, dándole las gracias, le dijo, deseo devolvértela rápidamente, oh mi dueña, para no abusar de tu bondad. En cuanto la esposa de Casín vio que su parienta se marchó, se apresuró a mirar el fondo de la medida. Su sorpresa fue muy grande al ver una pieza de oro pegada al sebo en lugar de algún grano de haba o avena. Su rostro se puso amarillo y sus ojos sombríos como la noche, y, comida de celos y devorada por la envidia, exclamó, así sea destruida su casa, ¿desde cuando esos miserables pueden medir el oro por selemines? Se sentía tan furiosa que, no pudiendo dominar su impaciencia por ver a su esposo, envió rápidamente a una esclava a buscarlo a la tienda. Cuando el sorprendido Casín entró en la casa, la mujer le recibió con exclamaciones furibundas. Sin dejarle tiempo a que se recobrase de la sorpresa, le puso el dinar ante las narices, y le gritó, ¿lo ves? Pues no es más que lo que le sobre a esos miserables. Tú te crees rico y todos los días te felicitas por tener una tienda y clientes, mientras que tu hermano no tiene más que 3 asnos por toda fortuna, desengáñate, oh jeque. Alí Baba, ese leñador, ese don nadie, no se contenta con contar su oro, como tú, pues él lo mide, por Alá que lo mide como si fuese grano. Y en medio de un torrente de palabras, gritos y vociferaciones, le puso al corriente del asunto, y le explicó la estratagema de la que se había valido para hacer el asombroso descubrimiento de la riqueza de Alí Baba, y añadió, pero esto no es todo, oh jeque, ahora tú debes averiguar cuál es el origen de la fortuna de tu miserable hermano, ese maldito hipócrita que simula ser pobre y mide el oro por selemines.
Al oír estas palabras de su esposa, Cassim no dudó de la realidad de la fortuna de su hermano, y, lejos de alegrarse al saber que el hijo de sus padres estaría desde entonces al abrigo de toda necesidad, sintió que la envidia se enseñoreaba de su ánimo. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y discreta, se calló. Pero cuando llegó la 854 noche, ella dijo. Y levantándose, al momento corrió a casa de su hermano para ver por sus propios ojos lo que había, y encontró a Alí Baba todavía con el pico en la mano, terminando de enterrar su tesoro, y abordándole, sin siquiera llamarle por su nombre y sin tratarle de hermano, pues había olvidado el parentesco mucho antes de conocer la noticia de su fortuna, le dijo, «Es así, oh padre de los asnos, como recelas y te ocultas de nosotros. Sí, continúas aparentando pobreza y miseria ante las gentes, para después en tu vivienda piojosa medir el oro como el mercader de grano sus mercancías». Alí Baba se turbó mucho al oír estas palabras, pero no porque fuese avaro o interesado, sino porque le constaba la malicia de su hermano y de la esposa de éste, y respondió, «Por Alá. No sé a qué te refieres. Apresúrate a explicarte y seré franco contigo, a pesar de que hace muchos años que has olvidado el lazo de sangre que nos une y desvías la mirada cada vez que te encuentras conmigo o con mis hijos». Entonces, el autoritario Cassim dijo, «No se trata de eso, Alí Baba, sino de que me saques de la ignorancia, pues no sé por qué has de tener interés en ocultármelo», y le mostró el dinar de oro todavía manchado de sebo, y mirando a su hermano de reojo le dijo, «¿Cuántas medidas de dinares semejantes a este tienes en tu granero, bribón, y cómo has reunido tanto oro, vergüenza de nuestra casa?» Después en pocas palabras, le contó cómo su esposa había embadurnado de sebo el fondo de la medida que le había prestado y cómo aquella pieza de oro se había pegado. Cuando Alí Baba hubo escuchado las explicaciones de su hermano comprendió que lo sucedido ya no se podía remediar, por lo que sin hacer el menor gesto de asombro dijo, «Alá es generoso, hermano mío, ya que Él nos envía sus dones, que Él sea exaltado», y le contó con toda clase de detalle su historia del bosque, excepto lo referente a la fórmula mágica, y añadió, «Hermano mío. Nosotros somos hijos del mismo padre y de la misma madre, y por eso todo lo mío es tuyo. Yo deseo, si tú te dignas aceptarlo, ofrecerte la mitad del oro que he cogido de la caverna». El pícaro Cassim, que era tan avaro como malvado, respondió, «Ciertamente es así como tú lo entiendes, pero yo quiero saber cómo podría entrar en la caverna, y, sobre todo, no me engañes, pues en tal caso iría a denunciarte a la justicia como cómplice de los ladrones». El buen Alí Baba, pensando en el destino de su mujer e hijos en el caso de que fuese denunciado, le reveló las 3 palabras de la fórmula mágica, impulsada más por su naturaleza amable que por las amenazas de un hermano tan bárbaro. Cassim, sin dirigirle una palabra de agradecimiento, le dejó bruscamente, resuelto a ir él solo a apoderarse de todo el tesoro de la cueva. A la mañana siguiente, antes que amaneciese, partió hacia el bosque llevando con él 10 mulas cargadas con grandes cofres que se proponía llenar con el producto de su primera expedición. Por otro lado se decía que una vez hubiese dado buena cuenta de las provisiones y riquezas sacadas de la gruta en el primer viaje, se reservaría el derecho de hacer una segunda expedición con mayor número de mulas, e incluso, si así lo decidía, con una caravana de camellos. Siguió al pie de la letra las indicaciones de Alí Baba, quien en su bondad había llegado incluso a ofrecérsele como guía, pero había desistido de su ofrecimiento al ver la sospecha reflejada en la sombría mirada de Cassim. Pronto llegó ante la roca, que reconoció por su aspecto enteramente liso, y por un árbol que le daba sombra, y alargando los brazos hacia ella dijo, «Sésamo, ábrete». Súbitamente la roca se abrió por la mitad y Cassim, que había dejado sus mulas atadas a los árboles, penetró en la caverna, cuya entrada se cerró tras él gracias a la fórmula mágica. Su asombro no tuvo límites a la vista de tantas riquezas acumuladas y al contemplar aquel oro amontonado y aquellas joyas guardadas en vasijas. Un gran deseo, cada vez más intenso,
de ser el dueño de aquel tesoro, se apoderó de él, si bien se dio cuenta de que para transportar todo aquello no sería suficiente, no ya solo una caravana de camellos, sino aún todos los camellos que viajan desde los confines de la Chía hasta las fronteras del Irán. Se dijo que para la próxima vez tomaría todas las medidas necesarias para organizar una verdadera expedición, contentándose esta vez con llenar de oro amonedado tantos sacos como pudiese llevar sobre las 10 mulas. Una vez que acabó aquel trabajo, regresó a la galería, y dijo, Cebada, ábrete. Casín, cuyo ánimo estaba embargado por completo por el descubrimiento de aquel tesoro, había olvidado las palabras que debía decir, lo que originó su pérdida sin remedio. Volvió a repetir varias veces, Cebada, ábrete, mas la puerta permanecía cerrada. Entonces dijo, Abba, ábrete, pero la puerta no se abrió, por lo que dijo, Avena, ábrete, mas esta vez tampoco se abrió hendidura alguna. Casín comenzó a perder la paciencia, y gritó, Centeno, ábrete. Mijo, ábrete. Alforfón, ábrete, trigo, ábrete. Arroz, ábrete. Mas la puerta de granito permaneció cerrada. Casín se asustó mucho al verse encerrado a causa de haber olvidado las palabras mágicas, pero a pesar de ello continuó pronunciando ante la roca inamovible todos los nombres de cereales y los de las diferentes variedades de granos que la mano del sembrador lanzó sobre la superficie de los campos en el principio del mundo, pero la roca continuó inmóvil, ya que el indigno hermano de Alí Baba olvidó un grano, el misterioso sésamo, que precisamente era el único que estaba dotado de poderes mágicos. Así es como más pronto o más tarde el destino nubla por orden del Todopoderoso la memoria de los truanes, les quita lucidez y ciega su vista, y hablando de pícaros, que Alá les retire el don de la lucidez y deje que tanteen en las tinieblas, y que entonces, ciegos, sordos y mudos, no puedan volver sobre sus pasos. Por otro lado, el profeta, que Alá le tenga en su gracia, ha dicho, sean cerrados sus oídos con el sello de Alá y sus ojos tapados con un velo, pues les está reservado un suplicio espantoso. Cuando el pícaro Casín, que no esperaba este desastroso desenlace, se convenció de que no recordaba la fórmula mágica, para tratar de rememorarla comenzó a estrujar su cerebro inútilmente, pues el nombre mágica se había borrado para siempre de su memoria. Presa de pánico, dejó los sacos llenos de oro y recorrió la caverna en todas direcciones en busca de alguna hendidura, pero solo encontró paredes graníticas, desesperadamente lisas. Igual que una bestia feroz, se mordía los puños con rabia y escupía baba sanguinolenta, mas no fue este todo su castigo, todavía le quedaba la agonía de la muerte que no se hizo esperar. En este momento de su narración, Scheherazada vio que aparecía el alba y discretamente como siempre, cayó. Pero cuando llegó la 855 noche, ella dijo. En efecto, los 40 ladrones regresaron al mediodía a su cueva, según su diaria costumbre, y vieron que 10 mulas cargadas con grandes cofres estaban atadas a los árboles. A una señal de su jefe lanzaron sus caballos al galope hacia la entrada de la caverna y, echando pie a tierra, comenzaron a buscar en las inmediaciones de la roca al hombre al que pudiesen pertenecer las 10 mulas. Mas como sus pesquisas no diesen resultado, el jefe se decidió a entrar en la cueva, y, levantando su sable ante la puerta invisible, pronunció la fórmula mágica, y al momento la roca se dividió en 2 mitades, que giraron en sentido inverso. El encerrado Casín no dudó de su irremediable pérdida al oír los caballos y las exclamaciones sorprendidas y coléricas de los bandidos, pero como amaba su vida, quiso salvarla, y se escondió en un rincón, pronto a lanzarse hacia afuera a la primera oportunidad. Cuando oyó pronunciar la palabra Sésamo, maldijo su corta memoria, y, apenas vio que la puerta se entreabría, se lanzó hacia afuera como un carnero, con la cabeza baja, tan violentamente y con tan poca prudencia, que chocó contra el jefe de los 40 ladrones, derribándolo cuán largo era, pero los demás bandidos se abalanzaron contra Casín, y, con sus sables le atravesaron de parte a parte, y en un abrir y cerrar de ojos fue descuartizado y separados de su tronco la cabeza y los brazos y las piernas, este fue su destino.
Los bandidos, después de limpiar sus sables, entraron en la caverna, y viendo alineados ante la salida los sacos que había llenado Cassim se apresuraron a vaciar su contenido allí donde había estado antes, pero no se dieron cuenta de lo que faltaba, del oro que se había llevado Alí Baba. A continuación se reunieron en círculo para celebrar consejo, y deliberaron largamente, pero en la ignorancia de haber sido despojados por Alí Baba, no pudieron comprender cómo había podido introducirse nadie en su refugio, por lo que decidieron no seguir ocupándose de ello por más tiempo, y después de haber descargado sus nuevas adquisiciones y descansado un rato prefirieran salir de la cueva y montar a caballo para ir a asaltar las rutas de las caravanas, pues eran hombres activos que despreciaban las largas reflexiones y las palabras, pero ya volveremos a encontrarlos cuando llegue el momento. La esposa de Cassim, aquella maldita mujer, fue la causa de la muerte de su marido, quien, por otra parte, merecía su fin. La perfidia de esta mujer fue la que inventó el ardid del cebo, que fue el punto de partida de todos los acontecimientos. Y no dudando del éxito de la expedición de su marido, había preparado una comida especial para celebrarlo, mas cuando vio que la noche llegaba y no se veía a Cassim ni sombra de él, se alarmó mucho. No porque le amase con exceso, sino porque le era necesario, entonces ella se decidió a ir a buscar a Alí Baba a su casa, y aquella maldita, que nunca se había rebajado a franquear el umbral de su puerta, con rostro preocupado, dijo al leñador: «Oh, hermano de mi esposo. Los hermanos se deben a los hermanos y los amigos a los amigos. Vengo a pedirte que me tranquilices respecto al paradero de tu hermano, que, como tú sabes, ha ido al bosque y todavía no ha vuelto, a pesar de lo avanzado de la noche, por Alá, oh rostro bendito. Ve a ver qué es lo que ha sucedido en el bosque». Alí Baba, que, a las claras se veía, estaba dotado de un espíritu compasivo, compartió la alarma de la esposa de Cassim, y dijo: «Que Alá aleje a los malhechores de la cabeza de tu esposo, hermana mía, Si Cassim hubiese querido escuchar mi consejo me hubiese llevado con él como guía. Mas no te inquietes por su retraso, porque, sin duda, lo habrá hecho a propósito, para no llamar la atención de los viandantes al entrar en la ciudad a altas horas de la noche». Aunque esto fuese verosímil, la realidad era que Cassim se había convertido en 6 trozos de Cassim, 2 brazos, 2 piernas, un tronco y una cabeza, que los ladrones habían colocado en el interior de la galería, tras la puerta de roca a fin de que su sola presencia espantase a cualquiera que tuviese la audacia de franquear aquel umbral. Alí Baba tranquilizó como pudo a la mujer de su hermano y le hizo notar que cualquier pesquisa sería inútil en aquella noche sombría, por lo que la invitó cordialmente a pasar la noche en su compañía. La esposa de Alí Baba la hizo acostar en su propio lecho, no sin antes haberle asegurado a Alí Baba que con la aurora saldría para el bosque. En efecto, con las primeras luces de la mañana, el bondadoso leñador abandonó su casa seguido de sus 3 asnos después de recomendar a su esposa que cuidase de la esposa de su hermano Cassim. Al aproximarse a la roca y no ver a los mulos, Alí Baba pensó que algo grave debía haber pasado. Su inquietud aumentó al ver el suelo manchado de sangre, y, con voz temblorosa por la emoción, pronunció las palabras mágicas y entró en la caverna. El espectáculo de los miembros descuartizados de Cassim le hizo caer, tembloroso, de rodillas, mas sobreponiéndose a su emoción se aprestó a cumplir sus últimos deberes para con su hermano que, después de todo, era musulmán e hijo de sus mismos padres. Así, pues, cogió de la caverna 2 grandes sacos, metió en ellos el cuerpo descuartizado de su hermano, y, poniéndolo sobre uno de sus asnos, los recubrió cuidadosamente con ramaje. Luego, ya que estaba allí, pensó que debería aprovechar la ocasión para coger algunos sacos de oro, evitando así que 2 de sus asnos regresaran de vacío. Una vez realizado este trabajo, cubiertos todos los sacos con ramaje como la primera vez, y después de ordenar a la puerta que se cerrase, tomó el camino de la ciudad, deplorando en su interior el triste fin de su hermano. Después que llegó al patio de su casa, llamó a su esclava Morgana para que le ayudase a descargar los sacos.
Aquella esclava era una joven a la que Alí Baba y su esposa habían recogido de pequeña y criado con los mismos cuidados y solicitud que hubieran podido tener para con ella sus mismos padres. La joven había crecido ayudando a su madre adoptiva en el cuidado de la casa y haciendo el trabajo de 10 personas. Era agradable, dócil, educada y fecunda en invenciones para resolver las cuestiones más arduas y llevar a buen término las cosas más difíciles. Al presentarse ante su padre adoptivo, la joven le besó la mano, dándole la bienvenida como tenía por costumbre cada vez que él regresaba a casa. Entonces, Alí Baba le dijo: «Oh Morgana, hija mía. Hoy es el día en el que tu discreción y valía se van a poner a prueba», y le contó el fin desgraciado de su hermano, añadiendo: «Su cuerpo está ahí, sobre el tercer asno. Mientras que voy a anunciar la noticia a su pobre viuda, es preciso que encuentres algún medio para hacerle enterrar como si hubiese fallecido de muerte natural, sin que nadie pueda sospechar la verdad». La joven respondió: «Te escucho y obedezco». El leñador, entonces, fue a dar a noticia de la muerte de Casín a la esposa de éste, quien comenzó a dar alaridos, a mesarse los cabellos y a desgarrarse los vestidas, pero Alí Baba, con tacto, supo calmarla, consiguiendo evitar que los gritos y lamentaciones llegaran a llamar la atención de los vecinos, provocando la alarma en todo el barrio, y, después, añadió: «Alá es generoso y me ha dado grandes riquezas. Si en medio de esta desgracia sin remedio que se abate sobre ti, hay alguna cosa capaz de consolarte, yo te ofrezco los bienes que Alá me ha dado y que son tuyos, pues de ahora en adelante vivirás en mi casa en calidad de segunda esposa, encontrarás en la madre de mis hijos una hermana atenta y cariñosa, y todos viviremos tranquilos y felices recordando las virtudes del difunto». El leñador se calló esperando una respuesta, y, en un momento, Alí Baba hizo mella en el corazón de aquella mujer, despojándola de sus malquerencias. Loado sea Alá Todopoderoso. Ella comprendió la bondad de Alí Baba y la generosidad de su ofrecimiento y consistió en ser su segunda esposa, y por su matrimonio con aquel hombre bueno, llegó a ser realmente una mujer de bien. De este modo consiguió Alí Baba evitar los gritos y la divulgación del secreto de la muerte de su hermano, y dejando a su nueva esposa bajo los cuidados de su antigua, fue en busca de la joven Morgana, quien no había perdido el tiempo, pues había combinado todo un plan para salvar aquella difícil situación. En efecto, había ido a la tienda del mercader de drogas, y le había comprado una especie de trinca que curaba las heridas mortales. El mercader le había servido la medicina no sin antes preguntarle quién estaba enfermo en la casa de su amo. Morgana, suspirando, le había respondido: «Oh calamidad. El mal tiñe de rojo la cara del hermano de mi amo, que ha sido llevado a nuestra casa para así estar mejor atendido, pero nadie conoce su enfermedad, está inmóvil, ciego y sordo, con rostro de color de azafrán. Oh, jeque, que esta trinca le saque de su mal estado». En este momento de su narración, Escharazada vio que aparecía el alba, y discretamente como siempre, se calló. Pero cuando llegó la 856 noche, Escharazada dijo: «Y había llevado a la casa la trinca en cuestión, de la que Casín no podría servirse, y allí había esperado el regreso de su amo». En pocas palabras, ella le puso al corriente de lo que pensaba hacer, plan que el leñador aprobó manifestando al mismo tiempo la admiración que sentía por su ingenio. A la mañana siguiente, la diligente Morgana fue a ver al mismo vendedor de drogas y, con rostro lleno de lágrimas y con muchos suspiros, le pidió una droga que de ordinario solo se da a los enfermos moribundos, añadiendo: «Si este remedio no le cura, se ha perdido toda esperanza», y al mismo tiempo tuvo cuidado de informar a todos los vecinos del barrio de la supuesta gravedad de Casín, el hermano de Alí Baba. Al día siguiente por la mañana, cuando las gentes del barrio se despertaron, al oír gritos y lamentaciones, no dudaron de que eran proferidos por la esposa de Casín, por la esposa del hermano de Casín, por la joven Morgana y por todos los parientes, para así anunciar la muerte de Casín. Durante este tiempo, Morgana continuó realizando su plan diciéndose: «Hija mía,
no todo consiste en hacer pasar una muerte violenta por una muerte natural, ya que además hay un gran peligro, dejar que las gentes se den cuenta de que el difunto está cortado en 6 trozos sin tardanza. Corrió a casa de un viejo zapatero remendón del barrio, que no lo conocía y, saludándole, le puso en la mano un dinar de oro y le dijo: «Oh jeque Mustafá, tu trabajo me es necesario». El viejo remendón, que era hombre de naturaleza alegre, respondió: «Oh día luminoso, bendito por tu venida, oh rostro de luna, habla, oh mi dueña, y te responderé con la obediencia». Morgana le dijo: «Oh, mi tío Mustafá, levántate y ven conmigo, pero antes coge lo necesario para coser cuero». Cuando él hizo lo que ella le pedía, tomó un pañuelo y vendándole los ojos, le dijo: «Es condición imprescindible, sin esto no hacemos nada». Pero el zapatero gritó: «Oh joven, ¿quieres que por un dinar reniegue de la fe de mis padres o cometa algún robo o crimen extraordinario?». La joven le contestó: «Alejado sea el maligno, oh jeque, tranquiliza tu conciencia. No es nada de lo que imaginas, pues solo se trata de hacer una costura». Mientras hablaba le puso en la mano una segunda pieza de oro que convenció al remendón. Morgana le cogió de la mano, con los ojos ya vendados, y le llevó a la casa de Alí Baba y allí le quitó el pañuelo y mostrándole el cuerpo del difunto, cuyos miembros ella misma había reunido, le dijo: «Te he traído aquí de la mano a fin de que cosas los 6 trozos que ves». Y como el jeque retrocediese espantado, la animosa Morgana le puso una nueva moneda de oro en la mano y le prometió otra más si hacía el trabajo rápidamente, lo que decidió al zapatero a ponerse a trabajar. Cuando concluyó la costura, Morgana le volvió a vendar los ojos y después de darle la recompensa prometida, le dejó, apresurándose a regresar a su casa, volviendo la vista de vez en cuando para ver si era observada por el zapatero. Una vez que llegó, tomó el cuerpo reconstruido de Cassim, lo perfumó con incienso y lo amortajó ayudada por Alí Baba. Y para evitar que los hombres que trajeran las parihuelas sospechasen nada, ella misma fue por ellas pagando generosamente. Después, siempre ayudada por Alí Baba, puso el cuerpo en la caja mortuoria y la recubrió con telas adecuadas. Mientras tanto, llegaran el imán y demás dignatarias de la mezquita, y 4 vecinos cargaron las parihuelas sobre sus hombros. El imán se puso a la cabeza del cortejo seguido por los lectores del Corán. Morgana iba tras los portadores llorosa y gimiente, golpeándose el pecho y mesándose los cabellos, en tanto que Alí Baba cerraba la marcha, acompañado de algunos vecinos. Así llegaron al cementerio mientras que en la casa de Alí Baba las mujeres dejaban oír sus lamentaciones y gritos de dolor. La verdad de aquella muerte quedó al abrigo de toda indiscreción, sin que persona alguna sospechase lo más leve de la funesta aventura. Por lo que respecta a los 40 ladrones, durante un mes se abstuvieron de volver a su refugio por temor a la putrefacción de los abandonados restos de Cassim, pero una vez que regresaron, su asombro no tuvo límites al no encontrar los despojos de Cassim, ni señal alguna de putrefacción. Esta vez reflexionaron seriamente acerca de la situación y finalmente, el jefe de los 40, dijo: «Sin duda hemos sido descubiertos y se conoce nuestro secreto si no lo remediamos prontamente. Todas las riquezas que nosotros y nuestros antecesores hemos acumulado con tantos trabajos y peligros, nos serán arrebatadas por el cómplice del ladrón que hemos castigado. Es preciso que sin pérdida de tiempo matemos al otro, para lo que hay un solo medio, y es, que alguien que sea a la vez el más astuto y audaz, vaya a la ciudad disfrazado de derviche extranjero, y, usando de toda su habilidad, descubra quién es aquel al que nosotros hemos descuartizado y en qué casa habitaba. Todas estas pesquisas deben ser hechas con gran prudencia, ya que una palabra de más podría comprometer el asunto y perdemos a todos sin remedio. Estimo que aquel que asuma este trabajo debe comprometerse a sufrir la pena de muerte si da pruebas de ineptitud en el cumplimiento de su misión». Al momento, uno de los ladrones, exclamó: «Me ofrezco para la empresa y acepto las condiciones». El jefe y sus camaradas le felicitaron colmándole de elogios y, disfrazado de derviche extranjero, partió rápidamente. El bandido entró en la ciudad y vio que todas las casas y tiendas estaban todavía cerradas a causa de lo temprano de la hora,
únicamente la tienda del jeque Mustafá, el remendón, estaba abierta, y el zapatero, con la lesna en la mano, se disponía a arreglar una babucha de cuero de color de azafrán. Al levantar la mirada y ver al derviche, se apresuró a saludarle. Este le devolvió el saludo y se admiró de que a su edad tuviese tan buena vista y manos tan expertas. El anciano, muy halagado y satisfecho, respondió: «Oh derviche, por Alá, que todavía puedo enhebrar la aguja al primer intento y puedo coser los 6 trozos de un muerto en el fondo de un sótano poco iluminado». El ladrón derviche, al oír estas palabras, se alegró mucho y bendijo su destino que le conducía por el camino más corto hacia el logro de su misión, y aprovechando la ocasión, simuló asombro y exclamó: «Oh faz de bendición. 6 trozos de un hombre, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Es que en este país tenéis la costumbre de cortar a los muertos en 6 pedazos y coserlos después?» El jeque Mustafá se echó a reír y respondió: «No, por Alá. Aquí no se acostumbra a hacer eso, pero yo sé lo que me digo y tengo muchas razones para decirlo, mas por otra parte, mi lengua es corta y esta mañana no me obedece». El derviche ladrón comenzó a reír, no tanto por el aire con que el remendón pronunciaba sus frases, como por atraerse su favor, y haciendo ademán de estrechar su mano, le dio una pieza de oro, diciendo: «Oh padre de la elocuencia, oh tío, que Alá me guarde de meterme donde no debo, pero si en mi calidad de extranjero puedo dirigirte una súplica, esta será que me hagas la gracia de decirme dónde se levanta la casa en cuyo sótano cosiste los restos del muerto». «Ey viejo remendón», respondió, «oh jefe de los derviches. No podré indicártela, ya que yo mismo no la conozco. Solo sé que, con los ojos vendados, fui conducido a ella por una joven embrujadora que hace las cosas con una celeridad pasmosa. Sin embargo, si me vendasen los ojos de nuevo, podría encontrar la casa guiándome por las cosas que palpé con mis manos durante el camino, porque debes saber, sabio derviche, que el hombre ve con sus dedos como con sus ojos, sobre todo si su piel no es tan dura como la de los cocodrilos. Por mi parte, tengo entre los clientes, cuyos honorables pies calzo, muchos ciegos clarividentes, gracias al ojo que tienen en cada dedo, pues no todos han de ser como el malvado barbero que todos los viernes me rapa la cabeza despellejándome atrozmente, que Alá le maldiga». En este momento de su narración, Escharazada vio que amanecía y, discreta, se calló. Pero cuando llegó la 857 noche, dijo Escharazada: «El derviche ladrón», exclamó: «Benditos sean los pechos que te han alimentado y ojalá puedas enhebrar la aguja durante mucho tiempo y calzar pies honorables, oh jeque de buen augurio, no deseo nada más que seguir tus indicaciones, a fin de que me ayudes a encontrar la casa en la que suceden cosas tan prodigiosas». El jeque Mustafá se levantó y el derviche le vendó los ojos, le llevó a la calle de la mano y marchó a su lado hasta la misma casa de Alí Baba, ante la cual, Mustafá, le dijo: «Ciertamente es esta. Reconozco la casa por el olor que exhala a estiércol de asno y por este pedrusco que ya he pisado en otra ocasión». El ladrón, muy contento, se apresuró a hacer una señal en la puerta de la casa con un trozo de tiza, antes de quitarle la venda al remendón. Después, mirando con agradecimiento a su compañero, le gratificó con otra pieza de oro y le prometió que le compraría las babuchas que necesitase hasta el fin de sus días. Acto seguido, se apresuró a tomar el camino del bosque para ir a anunciar a su jefe el descubrimiento que había hecho, pero como ya se verá, el ladrón no sabía que corría derecho a ver saltar su cabeza sobre sus hombros. En efecto, la diligente Morgana salió para ir a comprar provisiones y a su regreso del mercado notó que sobre la puerta había una marca blanca, y examinándola con atención, pensó: «Esta marca no se ha hecho ella sola y la mano que la ha hecho no puede ser sino una mano enemiga, por lo que es precisa conjurar el maleficio», y, corriendo a buscar un trozo de yeso, hizo una señal exactamente igual en las puertas de todas las casas de la calle, a derecha e izquierda. Cada vez que hacía una marca, dirigiéndose al autor de la primera señal, mentalmente, decía: «Los 5 dedos de mi mano derecha en tu ojo izquierdo, y los de mi mano izquierda en tu ojo derecho».
Porque sabía que no hay fórmula más poderosa para conjurar las fuerzas invisibles, evitar los maleficios y hacer caer sobre la cabeza del maldiciente las calamidades, ya sufridas o inminentes. Cuando los malhechores, aleccionados por su compañero, entraron de dos en dos en la ciudad y se dirigieron a la casa señalada, se asombraron mucho al ver que todas las puertas de las casas de aquella calle tenían la misma señal. A una orden de su jefe regresaron a su cueva del bosque y una vez que estuvieron todos reunidos de nuevo, arrastraron hasta el centro del círculo que formaban al ladrón que tan mal había tomado sus precauciones y le condenaron a muerte. A continuación y a una señal del jefe, le cortaron la cabeza. Pero como la necesidad de encontrar al autor de todo aquel asunto era más urgente que nunca, un segundo ladrón se ofreció a ir a investigar. El jefe escuchó la oferta con agrado y el ladrón partió de inmediato para la ciudad, donde se puso en contacto con el jeque Mustafa y se hizo conducir hasta la casa en la que se presumía fueron cosidos los 6 trozos, e hizo en uno de los ángulos de la puerta una señal roja y regresó al bosque. Cuando los ladrones, guiados por su compañero, llegaron a la calle de Alí Baba, encontraron que todas las puertas estaban marcadas con una señal roja, exactamente en el mismo sitio, ya que la sutil Morgana, al igual que la primera vez, había tomado sus precauciones. A su retorno a la caverna, la cabeza del segundo ladrón guía siguió la misma suerte que la de su predecesor, pero aquello no contribuyó a arreglar el asunto y solo sirvió para disminuir la tropa en 2 hombres, los más valerosos. El jefe reflexionó un buen rato acerca de la situación y dijo, no encargaré este asunto a nadie más que a mí mismo, y partió solo para la ciudad. Una vez en ella, no hizo como los demás, pues cuando Mustafa le hubo indicado la casa de Alí Baba no perdió el tiempo marcando la puerta con yeso, sino que observó atentamente su exterior para fijarlo en su memoria, ya que desde fuera aquella casa ofrecía el mismo aspecto que todas las demás. Cuando terminó su examen, regresó al bosque y reuniendo a los 37 ladrones supervivientes les dijo, el autor del daño que hemos sufrido está descubierto, puesto que conozco su casa, por Alá, que su castigo será terrible. Por vuestra parte, daos prisa en traerme aquí 38 grandes tinajas de barro, de cuello largo y vientre ancho, todas vacías, excepto una que llenaréis de aceite de oliva, además, cuidad de que ninguna esté rajada. Los ladrones que estaban habituados a ejecutar sin rechistar las órdenes de su jefe, marcharon al mercado para comprar las 38 tinajas, que una vez compradas, cargaron de 2 en 2 en los caballos y regresaron al bosque. Reunidos de nuevo, el jefe dijo, despojaos de vuestras ropas y que cada uno se meta en una tinaja llevando únicamente sus armas, su turbante y sus babuchas. Sin decir palabra, los 37 ladrones saltaron de 2 en 2 sobre los caballos portadores de tinajas y como cada caballo llevaba un par de aquellas, una a la derecha y otra a la izquierda, cada bandido se dejó caer en una. De esta manera, se encontraron replegados sobre ellos mismos, con las rodillas tocando las barbillas, igual que están los pollos en el huevo a los 20 días. Se colocaron llevando en una mano la cimitarra y en otra un atillo y las babuchas en el fondo de la tinaja. La única que iba llena de aceite iba de pareja con el ladrón que hacía el número 37. Cuando los ladrones terminaron de colocarse en las tinajas lo más cómodamente posible, el jefe se acercó y examinándolas una por una, cerró las bocas de los recipientes con fibra de palmera, a fin de ocultar el contenido y al mismo tiempo, permitir a sus hombres respirar libremente. Para que los viandantes no pudiesen abrigar duda alguna del contenido, tomó aceite de la tinaja que estaba llena y frotó con él las paredes externas de las demás tinajas. Entonces, el jefe se disfrazó de mercader de aceite y conduciendo los caballos portadores de aquella mercancía improvisada se dirigió hacia la ciudad. Alá le protegió y llegó sin contratiempo, por la tarde, ante la casa de Alí Baba, y para que todo se acabase de poner a su favor, Alí Baba en persona estaba a la puerta de su casa, sentado en el umbral, tomando el fresco antes de la oración de la tarde. En este momento, Escharazada vio que amanecía y, discreta, se calló. Pero cuando llegó la 858 noche, ella dijo,
El jefe detuvo los caballos. Y después de saludar a Alí Baba, le dijo: «Oh mi dueño. Tu esclavo es mercader de aceite y no sabe dónde ir a pasar la noche en una ciudad en la que no conoce a nadie, y espera de tu generosidad que le concedas hospitalidad hasta mañana, a él y a sus bestias, en el patio de tu casa». Al oír esta petición, el corazón de Alí Baba se ablandó acordándose de los tiempos en que fue pobre y, lejos de reconocer al jefe de los ladrones, al que había visto y oído en el bosque, se levantó en su honor y dijo: «Oh mercader de aceite, hermano mío, que mi morada te sirva de descanso y que en ella puedas encontrar ayuda y familia, sé bienvenido». Mientras hablaba le cogió de la mano y junto con los caballos, le condujo hasta el patio. Y llamando a Morgana y a otro esclavo, les ordenó que ayudasen al huésped de Alá a descargar las vasijas y dar de comer a los animales. Cuando las vasijas estuvieron colocadas en buen orden en un extremo del patio y los caballos atados junto al muro y colgando del cuello de cada uno un saco lleno de avena, Alí Baba, siempre tan afable, tomó a su huésped de la mano y le condujo al interior de la casa, donde le hizo sentar en el sitio de honor para tomar la comida de la tarde. Después que hubieron comido, bebido y dado las gracias a Alá por sus favores, Alí Baba, no queriendo incomodar a su huésped, se retiró diciendo: «Oh mi dueño, mi casa es tu casa y lo que hay en ella, te pertenece». Pero el mercader de aceite le llamó y le dijo: «Por Alá, oh mi huésped, muéstrame el sitio de tu honorable casa en el que pueda dar descanso a mis intestinos». Alí Baba le condujo al lugar indicado, que estaba situado en un ángulo de la casa, cerca de donde estaban las tinajas, y se apresuró a retirarse a fin de no perturbar las funciones digestivas del mercader de aceite. Y, en efecto, el jefe de los bandidos no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Cuando terminó se aproximó a las tinajas, e inclinándose sobre cada una de ellas, dijo en voz baja: «Cuando oigas que unas piedrecitas golpean tu tinaja, no olvides salir y acudir junto a mí». Y habiendo ordenado a su gente lo que debía hacer, penetró en la casa. Morgana, que le esperaba a la puerta de la cocina con una lámpara de aceite en la mano, le condujo a la habitación que le había preparado y se retiró. El bandido, por estar mejor dispuesto para la ejecución de su proyecto, se tendió sobre el lecho en el que pensaba dormir hasta la medianoche, y no tardó en roncar estrepitosamente. Y entonces pasó lo que debía pasar. En efecto, mientras Morgana estaba en su cocina, fregando los platos y cacerolas, la lámpara, a falta de aceite, se apagó. Precisamente la provisión de aceite de la casa se había acabado y Morgana, que había olvidado proveerse durante el día, se contrarió mucho y llamó a Abdalá, el nuevo esclavo de Alí Baba, a quien hizo partícipe de su contrariedad. Este comenzó a reír y dijo: «Por Alá, oh Morgana, hermana mía, ¿cómo puedes decirme que no tenemos aceite en la casa cuando en este momento hay en el patio, apoyadas contra el muro, 38 tinajas llenas de aceite de oliva y que, a juzgar por el olor, debe ser de excelente calidad?» «Hermana mía, no veo en ti la diligencia, entendimiento y recursos de Morgana». Después añadió: «Hermana mía, me vuelvo a dormir para poder levantarme con la aurora a fin de acompañar al baño a nuestro amo Alí Baba», y se fue a dormir no lejos de donde él. Mercader de aceite resoplaba como un fuelle. Morgana, algo confundida por las palabras de Abdalá, tomó la vasija del aceite y fue al patio a llenarla en una de las tinajas. Se aproximó a la primera de ellas, la destapó y metió la vasija en la abertura, pero el cacharro, en lugar de sumergirse en aceite, chocó violentamente contra algo residente. Aquella cosa se movió y se oyó una voz que decía: «Por Alá, el guijarro que ha lanzado el jefe debe ser del tamaño de una roca, por lo menos, este es el momento», y sacando la cabeza, se aprestó a salir de la tinaja. Morgana, al encontrar a un ser viviente en aquella tinaja en lugar del aceite que esperaba, pensó que había llegado la hora de su destino, y, muy sorprendida en un principio, no pudo dejar de pensar: «Soy muerta y todos los habitantes de la casa perecerán sin remedio». Pero la violencia de su emoción le devolvió todo su coraje y en vez de comenzar a gritar aterrada, se inclinó sobre la boca de la tinaja y dijo: «No, mozo, no. Tu amo duerme todavía. Espera que se despierte».
Morgana era muy sagaz y lo había adivinado todo, pero para comprobar la gravedad de la situación quiso inspeccionar las demás tinajas. Aunque la tentativa no dejaba de ser peligrosa, se aproximó a cada una, y, tanteando la cabeza que asomaba tan pronto como la destapaba, decía, paciencia y hasta luego. De esta manera contó hasta 37 cabezas barbudas y vio que la tinaja número 38 era la única que estaba llena de aceite. Entonces, tomó la vasija y, con calma, fue a encender su lámpara para poder poner en ejecución el proyecto que su ingenio le había sugerido para sortear el peligro inminente. De vuelta al patio, encendió fuego bajo la caldera que servía para la colada, y, sirviéndose de la vasija, la llenó de aceite. Como el fuego estaba fuerte, el líquido no tardó en hervir. Entonces, llenó un gran cubo con aquel aceite hirviendo, aproximándose a una tinaja, la destapó, vertiendo de golpe el líquido abrasador sobre la cabeza que intentaba salir, y al momento, el bandido murió abrasado. Morgana, con mano segura, hizo correr la misma suerte a todos los que estaban encerrados en las tinajas y todos murieron abrasados, pues ningún hombre, aunque estuviese encerrado en una tinaja de 7 paredes, podría escapar al destino atado a su cuello. Una vez que realizó su designio, Morgana apagó el fuego, y, cubriendo las bocas de las tinajas con la fibra de palmera, regresó a la cocina, apagó la linterna, y quedó a oscuras, resuelta a esperar el desenlace del asunto, que no se hizo esperar mucho tiempo. En efecto, hacia la medianoche, el mercader de aceite se despertó y asomó la cabeza por la ventana que daba al patio, y no viendo ni oyendo nada, pensó que todos los de la casa debían estar durmiendo. Tal como había dicho a sus hombres, arrojó sobre las tinajas unos guijarros que con él llevaba, como tenía el ojo seguro y la mano hábil acertó todos los blancos y esperó, no dudando de que vería surgir a sus hombres blandiendo las armas, mas nada sucedió. Pensando que se habían dormido, les arrojó más guijarros, pero no apareció cabeza alguna. El jefe de los bandidos se irritó mucho con sus hombres, a los que creía dormidos, y se dirigió hacia ellos, pensando, hijos de perral, no valen para nada, pero al acercarse a las tinajas hubo de retroceder, tan espantoso era el olor a aceite quemado y a carne abrasada que exhalaban. Se aproximó de nuevo y tocando las paredes de una de ellas sintió que estaban tan calientes como las paredes de un horno y levantando las tapas vio a sus hombres, uno tras otro, humeantes y sin vida. A la vista de este espectáculo, el jefe de los ladrones comprendió de qué manera tan atroz habían perecido sus hombres, y, dando un salto prodigioso, alcanzó la cima del muro, se descolgó a la calle, y dando sus piernas al viento se perdió en la oscuridad de la noche. En este momento, Escharazada vio que amanecía y, discreta, se calló. Pero cuando llegó la 859 noche, Escharazada dijo. Y llegando a su cueva, se sumergió en sombrías reflexiones acerca de lo que debía hacer para vengar lo que debía ser vengado. En cuanto a Morgana, que acababa de salvar la casa de su dueño y las vidas de cuantos habitaban en ella, una vez que se hubo dado cuenta de que con la huida del mercader de aceite había desaparecido todo peligro, esperó tranquilamente a que amaneciera para ir a despertar a su dueño Alí Baba. Cuando éste se hubo vestido, sorprendido de que se le despertara tan temprano solo para ir al baño, Morgana le llevó ante las tinajas y le dijo, «Oh, mi dueño, levanta la primera tapa y mira dentro». Alí Baba, al hacerlo, se horrorizó y Morgana se apresuró a contarle cuanto había pasado, sin omitir un detalle, mas no es útil repetirlo aquí, e igualmente le contó la historia de las marcas blancas y rojas de las puertas, pero tampoco es de utilidad repetirla. Cuando Alí Baba hubo escuchado el relato de su esclava, lloró de emoción, y, estrechando a la joven con ternura contra su corazón, le dijo, «Bendita hija y bendito el vientre que te llevó. Ciertamente que el pan que has comido en esta casa no ha sido comido con ingratitud, eres mi hija y la hija de la madre de mis hijos y de ahora en adelante serás mi primogénita», y continuó diciéndole palabras amables, agradeciéndole su sagacidad y valentía. Después de esto, Alí Baba, ayudado por Morgana y el esclavo Abdalá, procedió al entierro de los ladrones,
cuyos cuerpos, tras pensarlo mucho, decidió enterrar en una fosa enorme que cavaría en el jardín, haciéndolo él mismo para no llamar la atención de los vecinos. Así es como se desembarazó de aquella gente maldita. Muchos días transcurrieron en casa de Alí Baba en medio del regocijo y de la alegría, menudearon los comentarios sobre los detalles de aquella aventura prodigiosa y dando gracias a Alá por su protección. Morgana era más querida que nunca y Alí Baba junto con sus 2 esposas e hijos, se esforzaba en darle muestras de su agradecimiento y amistad. Un día el hijo mayor de Alí Baba, que era quien regía la antigua tienda de Casín, dijo a su padre: «Padre mío, no sé qué hacer para agradecer a mi vecino el mercader Hussein todas las atenciones con que me abruma desde su reciente instalación en el mercado. He aquí que ya he aceptado en 5 ocasiones participar de su comida del mediodía, sin ofrecerle nada en cambio, oh padre. Yo desearía invitarle aunque no fuese más que una sola vez y resarcirle de todas sus atenciones con un festín suntuoso y único, ya que convendrás en que es conveniente agasajarle debidamente, en justa correspondencia, a las atenciones que ha tenido para conmigo». Alí Baba respondió: «Hijo mío, ciertamente ese es el más grande de los deberes. Tendrás que dejarlo todo a mi cargo y no preocuparte por nada. Precisamente, mañana viernes, día de descanso, lo aprovecharás para invitar a tu vecino Hussein a venir a tomar con nosotros el pan y la sal, y si por discreción busca algún pretexto, no temas insistir y tráele a nuestra casa, en la que espero que encuentre un agasajo digno de su generosidad». A la mañana siguiente, después de la oración, el hijo de Alí Baba invitó a Hussein, el mercader que recientemente se había instalado en el mercado, a dar un paseo. En compañía de su vecino, dirigió sus pasos precisamente hacia el barrio donde estaba su casa. Alí Baba, que los esperaba en el umbral, se acercó a ellos con rostro sonriente y después de saludarlos, expresó a Hussein su gratitud por las deferencias que tenía para con su hijo y le invitó cordialmente a que entrase en su casa a descansar y a compartir con su hijo y con él la comida de la tarde, y añadió: «Bien sé que haga lo que haga, no podré recompensar las atenciones que has tenido con mi hijo, pero, en fin, espero que aceptes el pan y la sal de la hospitalidad». Hussein respondió: «Por Alá, oh mi dueño. Tu hospitalidad es grande ciertamente, pero ¿cómo puedo aceptarla si tengo hecho juramento de no probar nunca alimentos sazonados con sal y de no probar jamás ese condimento?» Alí Baba respondió: «No tengo más que decir una palabra en la cocina y los alimentos serán preparados sin sal ni nada parecido». Y de tal modo instó al mercader, que le obligó a entrar en su casa. Rápidamente corrió a prevenir a Morgana para que no echara sal a los alimentos y prepararan las viandas, rellenos y pasteles, sin la ayuda de aquel condimento. Morgana, muy sorprendida por el horror de aquel huésped hacia la sal, no sabiendo a qué atribuir un deseo tan extraño, comenzó a reflexionar sobre el asunto, pero no olvidó prevenir a la cocinera negra de que debía atenerse a la orden de su dueño Alí Baba. Cuando la comida estuvo lista, Morgana la sirvió en los platos y ayudó al esclavo Abdalá a llevarla a la sala del festín, y, como era de natural muy curiosa, de vez en cuando echaba una ojeada al huésped a quien no le gustaba la sal. Cuando la comida terminó, Morgana se retiró para dejar a su dueño conversar a gusto con su invitado. Al cabo de una hora la joven entró nuevamente en la sala, y, con gran sorpresa de Alí Baba, ataviada como una danzarina, la frente adornada con una diadema de sequíes de oro, el cuello rodeado por un collar de ámbar, el talle ceñido con un cinturón de mallas de oro, y brazaletes de oro con cascabeles en las muñecas y tobillos, según la costumbre de las danzarinas de profesión. De su cintura colgaba el puñal de empuñadura de jade y larga hoja que sirve para acompañar las figuras de la danza. Sus ojos de gacela enamorada, ya tan grandes de por sí y de tan profunda mirada, estaban pintados con col negro hasta las sienes, lo mismo que sus cejas, alargadas en amenazador arco. Así ataviada y adornada, avanzó con pasos medidos, erguida y con los senos enhiestos.
Tras ella entró el joven esclavo Abdalá llevando en su mano derecha, a la altura de la cintura, un tambor sobre el que redoblaba muy lentamente, acompañando los pasos de la esclava. Cuando Morgana llegó ante su dueño, se inclinó graciosamente y sin darle tiempo a recuperarse de la sorpresa que le había producido aquella entrada inesperada, se volvió hacia el joven Abdalá y le hizo una ligera seña. Súbitamente, el redoble del tambor se aceleró. Morgana bailó ágil como un pájaro, todos los pasos imaginables, dibujando todas las figuras, como lo hubiese hecha en el palacio de los reyes una danzarina de profesión. Danzó como solo pudo hacerlo ante Seúl, sombrío y triste, David, el pastor. Bailó la danza de los velos, la del pañuelo, la del bastón, las danzas de los judíos, de los griegos, de los etíopes, de los persas y de los beduinos, con una ligereza tan maravillosa que, ciertamente, solo Balkin, la amante reina de Solimán, hubiese podido hacerlo igual. Terminó de bailar solo cuando el corazón de su dueño, el hijo de su dueño y el del mercader invitado de su amo cesaron de latir y la contemplaron con ojos arrobados. Entonces, comenzó la danza del puñal, en efecto, sacando de improviso el puñal de su funda de plata, ondulante por su gracia y actitudes, danzó al ritmo acelerado del tambor, con el puñal amenazador, flexible, ardiente, salvaje y como sostenida por alas invisibles. La punta del arma tan pronto se dirigía contra algún enemigo invisible como hacia los bellos senos de la exaltada adolescente. En aquellos momentos, la concurrencia profería un grito de alarma, tan próximo parecía estar el corazón de la danzarina de la punta mortífera del arma, pero poco a poco el ritmo del tambor se hizo más lento y le atenuó su redoble hasta el silencio completo, y Morgana cesó de bailar. La joven se volvió hacia el esclavo Abdalá, quien a una nueva señal, le arrojó el tambor que ella atrapó al vuelo, y se sirvió de él para tenderlo a los 3 espectadores, según la costumbre de las bailarinas, solicitando su dádiva. Alí Baba, aunque molesto en un principio por la inesperada entrada de su esclava, pronto se dejó ganar por tanto encanto y arte y arrojó un dinar de oro en el tambor. Morgana se lo agradeció con una profunda reverencia y una sonrisa y tendió el tambor al hijo de Alí Baba, que no fue menos generoso que su padre. Llevando siempre el tambor en la mano izquierda, lo presentó al huésped a quien no le gustaba la sal. Hussein tiró de su bolsa y se disponía a sacar algún dinero para aquella bailarina codiciable, cuando de súbito Morgana, que había retrocedido 2 pasos, se abalanzó contra él como un gato salvaje y le clavó en el corazón el puñal que blandía en la diestra. Hussein, con los ojos fuera de las órbitas, medio exhaló un suspiro, y, cayendo de bruces sobre el tipaz, dejó de existir. Alí Baba y su hijo, en el colmo del espanto y de la indignación, se lanzaron hacia Morgana, que temblorosa por la emoción, limpiaba su puñal en el velo de seda y como la creyesen víctima del delirio y de la locura, la asieron de las manos para quitarle el arma, pero ella con voz tranquila, les dijo: «Oh amos míos, alabemos a Alá que ha dirigido el brazo de una débil joven, para así castigar al jefe de vuestros enemigos. Ved si este muerto no es el mercader de aceite, el capitán de los ladrones, el hombre que no quiso probar la sal de la hospitalidad». Mientras hablaba, despojó de su manto al cuerpo caído, y mostró bajo sus largas barbas al enemigo que había jurado su destrucción. Cuando Alí Baba reconoció en el cuerpo inanimado de Hussein al mercader de aceite dueño de las tinajas y jefe de los bandidos, comprendió que por segunda vez debía su vida y la de su familia a la adhesión atenta y al coraje de la joven Morgana, por lo que abrazándola, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Oh Morgana, hija mía. Para que mi dicha sea completa, ¿quieres entrar definitivamente en mi familia como esposa de mi hijo, ese bello joven que aquí está con nosotros?» Morgana besó la mano de Alí Baba y respondió: «Acato y obedezco». El matrimonio de Morgana con el hijo de Alí Baba se celebró sin tardanza ante el cadí y los testigos, en medio de gran alegría y regocijo. El cuerpo del jefe de los bandidos, que, él sea maldito, se enterró en secreto en la fosa común que había servido de sepultura a sus antiguos compañeros. En este momento, Escharazada vio que amanecía y, discreta,
se calló. Pero cuando llegó la 860 noche, dijo Escharazada. Después del matrimonio de su hijo, Alí Baba escuchaba atentamente las opiniones de Morgana y, siguiendo sus consejos, durante algún tiempo se abstuvo de volver a la caverna por temor de encontrar a los dos bandidos restantes, cuya muerte ignoraba, y que en realidad, como tú sabes, Rey afortunado, habían sido ejecutados por orden de su capitán. Hasta que pasó un año no estuvo tranquilo a ese respecto, pero una vez hubo transcurrido ese tiempo se decidió a visitar la caverna en compañía de su hijo y de la avisada Morgana. Esta, que durante el camino no dejó de observar cuanto veía, al llegar a la roca se apercibió de que los arbustos y las grandes hierbas obstruían por completo el sendero que rodeaba a aquella y que, por otra parte, en el suelo no había rastro de pisadas humanas ni huella alguna de caballos, por lo que, deduciendo que desde mucho tiempo atrás nadie debía haberse acercado a aquellos parajes, dijo a Alí Baba, «Oh tío mío, no hay inconveniente, podemos entrar sin peligro». Alí Baba extendió las manos hacia la puerta de piedra y pronunció la fórmula mágica, diciendo, «Sésamo, ábrete». Lo mismo que otras veces, la huerta obedeció como si fuese movida por servidores invisibles y se abrió dejando paso libre a Alí Baba, a su hijo, y a la joven Morgana. El antiguo leñador comprobó que, en efecto, nada había cambiado desde su última visita al tesoro, por lo que se apresuró a mostrar a Morgana y a su hijo las fabulosas riquezas, de las que era el único dueño. Una vez que vieron cuanto había en la caverna, llenaron de oro y pedrería 3 sacos grandes que habían llevado con ellos y, volviendo sobre sus pasos, después de pronunciar la fórmula de apertura, salieron de la cueva. Desde entonces vivieron con tranquilidad, usando con moderación y prudencia las riquezas que les había otorgado el generoso, que punto es el único grande. Así es como Alí Baba, el leñador propietario de 3 asnos por toda fortuna, llegó a ser, gracias a su destino, el hombre más rico y respetado de su ciudad natal. Gracias a aquel que da sin medida a los humildes de la tierra. He aquí, oh rey afortunado. Continuó diciendo Escharazada, lo que sé de la historia de Alí Baba y los 40 ladrones, pero más sabio es Alá. El rey Eschariar dijo. Ciertamente, Escharazada, que esta es una historia asombrosa, pues la joven Morgana no tiene par entre las mujeres de hoy. Bien lo sé yo, que me vi obligado a cortar la cabeza de todas las desvergonzadas de mi palacio. Fin de la historia. Si te gustó este audiolibro, dale un like y suscríbete.